final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. Le invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, el que Él derrame de su gracia en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Quiero invitarles a que oremos y busquemos la gracia de Dios, el favor de Dios para nuestra vida. Padre, queremos darte gracias esta mañana que tú nos permites amanecer, Señor, y nos permites vivir. Te quiero suplicar, Señor, que tengas misericordia y que puedas sanar, Señor, a los hermanos que están enfermos, Señor. Particularmente te pido por la vida de mi hermano Dani Rodríguez, Señor, que tengas misericordia de él, que lo sanes, que lo levantes, Señor. Así también, Señor, te pido por mi hermano Gilberto Portillo, que tengas misericordia de él, Señor, y sanes su ojo, el hermano Ricardo Villalta, Zuleima de Villalta, y Señor, por todos aquellos que estamos padeciendo alguna dolencia, ten misericordia, Señor, y sánanos. También te quiero pedir, Señor, que esta mañana hables a nuestros corazones, Señor, que nos des de tu gracia, Señor, que traiga revelación a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad, Señor. Padre, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, transfórmanos, Señor, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Porque te lo pedimos todo, Señor, creyendo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarles a que leamos una vez más la porción de Romanos capítulo 3, versículos del 10 hasta el 12. Ahí lo va a ver en pantalla y dice así: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como ven, hemos leído nuevamente la porción de Romanos 3, versículos del 10 al 12, y ahora continuamos con nuestra serie, las doctrinas de la gracia, y particularmente con un tema que dejamos a medias el domingo pasado. El tema para esta mañana es la incapacidad del hombre para salvarse, parte 2. Este es nuestro día 424 desde que fue declarada la pandemia por COVID-19. Y hemos venido hablando, hermanos, el domingo pasado estuvimos hablando un poco sobre la soberanía de Dios, y también hemos hablado que de no ser por la gracia de Dios, el ser humano no tendría ninguna posibilidad de buscar a Dios, pues desde la caída no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es Dios, hermanos, quien elige a las personas y no nosotros quienes escogemos a Dios, como lo explicamos el domingo pasado. También estuvimos hablando, al final del domingo, estuvimos hablando acerca del pecado original. Dijimos que el pecado pasó a todos, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, por cierto, en el capítulo, los versículos del 12 al 14, que no los vamos a leer porque los leímos el domingo pasado, pero dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, dice, por cuanto todos pecaron.
Decíamos entonces que todas las personas heredamos el pecado original. Aún los bebés, aún los no nacidos, ellos también son herederos del pecado. Sé que a algunos les incomoda escuchar esto, pero eso es lo que la palabra enseña, y en unos temas más adelante vamos a retomarlo y vamos a ver un poquito más en detalle lo que la Biblia dice al respecto. Decíamos también, hermanos, que lo único que se puede esperar del hombre es pecado. Y el profeta Jeremías lo decía de una manera muy particular. Decía: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así vosotros, dice, ¿podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer el mal? El hombre, hermanos, desde la caída no tiene la capacidad de buscar a Dios. No tiene la capacidad de hacer lo bueno y mucho menos de ser justo. También decíamos, y esa fue la forma en que terminamos el domingo pasado, que el hombre sin Cristo es gobernado por su corazón y no por su mente. El hombre termina haciendo lo que su corazón le dice. La voluntad del hombre no está separada de su naturaleza caída, y por eso el hombre elige lo que le agrada y no lo que es bueno. Aunque el hombre diga que sus decisiones son racionales, la razón misma está sesgada por los sentimientos de las personas. Así que también la voluntad del hombre actúa dentro de los límites de su naturaleza caída. También el hombre cree que hace su propia voluntad. La gente dice: si yo hago lo que quiero, yo hago. A mí nadie me tiene que decir nada, ni nadie me puede impedir que haga lo que yo quiero hacer. Pero el apóstol Pablo les decía, por cierto, a los efesios, en el capítulo 2, por cierto, les dice en esa carta que lo que nosotros hacemos es seguir la corriente de este mundo, que estamos muertos en delitos y pecados, y que éramos guiados por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Así que lo que hacemos es seguir la corriente, es hacer lo que todo mundo hace, es actuar como todo mundo actúa. Parece que el parámetro de lo correcto y lo incorrecto es si la mayoría lo hace o no lo hace. De manera que el hombre es gobernado por su corazón y no por su mente. También decíamos que dado que el hombre sigue los designios de su corazón, Dios lo que le pide al hombre es el corazón. En el Proverbio 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor pide que le entreguemos nuestro corazón, que rindamos nuestro corazón a Él, es decir, la parte emocional, que la rindamos delante de Él. Por cierto, también el apóstol Pablo dice que nosotros creemos con el corazón y no con la voluntad. Mire la importancia que tiene entonces el corazón, o la parte emocional nuestra. También decíamos que lo que contamina al hombre no es su voluntad, sino su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor, y que del corazón también es que salen los malos pensamientos, los homicidios. Toda la maldad proviene del corazón, y por eso el Señor pide que nosotros rindamos nuestro corazón a Él. Finalmente decíamos que desde la caída todo designio del corazón del hombre ha sido hacer el mal, como lo dice Génesis capítulo 6 y versículo 5. Pero yo quiero tocar un par de temas más esta mañana, hermanos, para poder completar nuestro tema de la incapacidad del hombre para salvarse. Y quiero que vayamos a una porción de la palabra, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. La Biblia presenta al inconverso, al hombre natural, como alguien que está muerto. Efesios 2, del 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire qué interesante, hermano. Es un detalle que creo que vale la pena señalar. La Biblia presenta al hombre natural o al inconverso, ¿no? Lo presenta como muerto en sus delitos y pecados, y no como enfermo. Esto es importante entenderlo, porque hay personas que piensan que el pecado es una enfermedad. El pecado no es una enfermedad. El pecado no produjo enfermedad en el hombre. La Biblia no dice que cuando el pecado pasó al hombre, por el pecado entró la enfermedad. No dice eso, sino que dice por el pecado vino la muerte. Así es que cuando estábamos sin Dios nosotros, cuando estábamos como hombres naturales, en la condición de hombres naturales, cuando éramos inconversos, pues, estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos enfermos, sino muertos en delitos y pecados. Y es interesante hacer la diferencia porque el enfermo, por grave que esté, todavía tiene la capacidad de recibir medicina. Pero hermanos, el hombre sin Dios no está enfermo, está muerto en delitos y pecados. Por cierto, hermano, la Biblia habla de dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. Aprovecho, aunque no es ese mi tema, pero aprovecho de decirles que la primera resurrección ocurre cuando creemos en Cristo. El Señor lo dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. También lo dijo, hermanos, en Juan capítulo 11, cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, no pasaremos por la segunda muerte, que es la muerte eterna. La primera resurrección ocurre cuando nosotros creemos en Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso es importante entenderlo, porque un muerto no tiene la capacidad entonces de hacer lo bueno, no tiene la capacidad de buscar a Dios, no tiene la capacidad de ser justo, está muerto. Y lo peor del caso es que dice que está muerto en delitos y pecados. El hombre sin Dios está muerto. Veamos cómo lo dice también Romanos 5:12, para que recordemos ese texto, que la muerte pasó a todos, precisamente en la caída, por el pecado. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, no la enfermedad, así la muerte y no la enfermedad pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida, Él nos dio vida, Él nos resucitó. Quiero que veamos nuevamente Efesios 2, del 1 al 3. Veámoslo nuevamente en pantalla para que podamos apreciar ese detalle cuando dice que Él nos dio vida. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la primera resurrección, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Se da cuenta que no hacía su voluntad, sino lo que hacía es seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que el hombre sin Dios, hermano, el hombre sin Cristo está muerto, no está enfermo, está muerto. Lo que necesita no es medicina, lo que necesita es resucitar, lo que necesita es una vida nueva, no un remiendo, sino una vida nueva. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También, hermanos, la naturaleza humana es incapaz de someterse a Dios. El apóstol Pablo se lo dice a los romanos, él entiende eso, ¿no? Pablo mismo decía, miserable de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo planteaba el dilema al que él se enfrentaba a diario, hermano. Decía, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, a mí sí me pasa, hermano. Parece que hay una lucha en nuestro ser. Yo quiero, con mi mente, yo quiero servirle a Dios, pero hay una ley, decía Pablo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. Pablo, cuando escribe a los romanos, les declara que nuestros miembros, hermano, como no han sido redimidos, el capítulo 8 de Romanos dice que nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, hermano. Y por no estar redimido, nuestro cuerpo todavía es dominado, hermano, por el pecado. Ahora, nosotros somos guiados por el Espíritu. El mismo capítulo 8 de Romanos, en los primeros versículos lo dice, estos son los hijos de Dios, dice, los que son guiados por el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, porque el Señor nos ha dado el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu tiene una característica, la última que menciona Pablo, por cierto, en Gálatas 5:22, dice dominio propio, dominio propio. Lo dice de otra manera. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La palabra templanza es dominio propio. Es decir que ahora, hermano, ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos la capacidad de decirle que no al pecado. Tenemos esa capacidad. Pero Pablo señala, hermano, señala que el hombre en su carne no se puede someter a Dios. No puede, la carne no puede producir eso. Por lo tanto, hermanos, seguir a Dios, buscar a Dios, no es una decisión de la carne, del hombre natural. Veámoslo como dice Romanos 8:7. Romanos 8:7, el apóstol Pablo aborda ese tema y lo dice claramente en ese versículo, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y mire lo que dice al final, que tampoco pueden. El texto griego dice, no tienen la capacidad. Hermanos, nuestros miembros, la carne, no se sujeta a la ley de Dios, y tampoco puede, hermano. No tiene la capacidad. No tiene la capacidad. Por eso, hermanos, que en el reino no va a heredar carne ni sangre, sino que seremos transformados, hermano. Una naturaleza distinta a la naturaleza caída. Tendremos la capacidad de hacer la perfecta voluntad de Dios cuando el Señor redima nuestro cuerpo, cuando Él resucite nuestro cuerpo, porque espiritualmente estamos resucitados ya, hermano. Él nos dio vida a nuestro espíritu. Estaba muerto, como lo dice el apóstol Pedro. Estábamos muertos, hermano, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así lo dice Pablo también, hermano. Él nos dio vida juntamente con Cristo. En Él hemos resucitado, hermano, la primera resurrección. Así que un primer punto importante para la reflexión de esta mañana es que el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que no ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, hermano, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Ni tampoco tiene la capacidad de hacer justicia. Ni tampoco tiene la capacidad de hacer lo bueno, hermano. ¿Sabe por qué?
porque está muerto, no está enfermo, está muerto en delitos y pecados. Y además, su carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No tiene esa capacidad. La carne no tiene esa capacidad. Así que la carne, hermanos, no va a heredar. Lo que va a heredar es nuestro espíritu, hermano. No va a heredar el reino, sino nuestro espíritu. Y Él nos va a dar una naturaleza transformada. Mire qué interesante, hermano. Estamos hablando de la incapacidad del hombre para salvarse. El hombre no se puede salvar por su propia cuenta. Eso no es cierto, hermano, de que nos aburrimos de andar por el mundo y decidimos buscar a Dios. Eso lo decimos nosotros porque siempre andamos buscando cómo exaltar nuestro yo. Pero, hermanos, ningún ser humano tiene esa capacidad. Usted me va a decir, mire, pero ¿y el hijo pródigo? Bueno, recuerde que el hijo pródigo era hijo. Era hijo. Y el hijo sí tiene capacidad de poder reflexionar. El hijo sí, pero antes que no éramos hijos. Y algunas personas dirán, si todos somos hijos de Dios. No es eso lo que dice la Escritura. El apóstol Juan claramente lo dice, hermano. En el capítulo 3, por cierto, en el capítulo 1, versículo 18, dice, del Evangelio de Juan, dice, hermano, que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios, dice, a lo suyo vino, dice el versículo 11 y el 12 de Juan 1. Mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. A Dios nadie le ha visto, dice el versículo 18. Pero el versículo 14 dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que los hijos sí tenemos la capacidad, ¿no? El hijo puede reflexionar porque está vivo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Eso es lo que él respondió cuando le preguntaron, le hicieron una pregunta capciosa, ¿verdad? Que mejor ni me voy a meter en ese tema, pero él dijo claramente que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso dijo él cuando le preguntaron de quién sería la mujer en la resurrección. Pero no me voy a meter en ese tema. Quiero que veamos otro punto importante también. Y este punto importante es que el pecado, hermanos, desde la caída, el pecado controla a todo ser humano sin Cristo. Cuando hablamos de todo el ser, estamos hablando de los tres componentes del ser. Cuerpo, alma y espíritu. Veamos cada uno de ellos, hermano. ¿Qué nos dice la Escritura? Veamos primero el alma. En el alma radican el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Veamos que en la parte intelectual, el apóstol Pablo dice que en Efesios 4, 18, veamos ese texto en pantalla, Efesios 4, 18, la mente del hombre sin Dios, hermano, está entenebrecida. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire qué tremendo lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice que la gente sin Dios, hermano, tiene entenebrecido el entendimiento. Entenebrecido quiere decir lleno de tinieblas. Es tenebroso, lleno de tinieblas, de pensamientos oscuros. Hermanos, el hombre sin Dios es dominado por el pecado. Lo domina la oscuridad, lo domina el pecado, hermano. Y por eso mañana, tarde y noche pasa pensando en pecado y solo habla de pecado y solo de pecado. El Señor nos dijo, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay personas que solo de eso hablan.
Miren las redes sociales, solo esas cosas publican, solo la maldad, hermano. Pareciera ser que su corazón abunda en eso, su mente está llena de pensamientos oscuros, está entenebrecido. El hombre sin Dios es gobernado en todo su ser por el pecado, y con una mente entenebrecida, hermano, ¿cómo van a buscar a Dios? Pablo lo dice en Romanos 1, ¿no? Nuevamente el apóstol Pablo usa esa misma figura y dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, y luego dice que por no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El pensamiento entenebrecido. Hay gente que es muy hábil para pensar en la maldad y viven maquinando, a eso se llama iniquidad, por cierto, viven maquinando pecado todo el tiempo. Veamos también que la mentalidad humana es enemiga de Dios, hermano. Es enemiga de Dios. Acabamos de leerlo, pero veamos el texto nuevamente. Romanos 8:7. En Romanos 8:7, el apóstol Pablo dice que los designios, hermano, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí lo tiene. Mira, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne, la mente entenebrecida es enemiga de Dios. ¿Cómo va a buscar a Dios una persona que es enemiga de Dios, hermano? ¿Cómo la va a buscar? Mire, Señor, alguien puede decir, no, pero es que yo creo que por inconversa que sea una persona, son muy raros los que son enemigos de Dios. Óigame, el concepto de amistad que el Señor maneja es otro. Lo leímos un día de estos. Dice el Señor, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Así que el concepto de amistad que el Señor maneja difiere, hermano, al que nosotros queremos tener. Otro detalle interesante es que así como el intelecto está entenebrecido, así también los sentimientos, su corazón, hermano, el corazón como el asiento de las emociones, se inclina de continuo al mal. Veamos cómo lo dice Génesis capítulo 6 y versículo 5. Dios descendió, hermano, y vio al hombre en su corazón. Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice así, mira. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad era mucha, hermano, y el hombre sin Dios, hermano, sus sentimientos, su corazón se inclina hacia la maldad. Se inclina hacia la maldad. Mira, no importa cuántos años tenga. Un día esto abordábamos el tema con alguien y decíamos que aún los niños, hermano, en los niños se puede ver eso. Hay niños que son crueles, hermano. Hay niños que hacen cosas muy, muy malas. Lo que pasa es que a los papás que nos alcahuetan, ¿verdad?, nos gusta a veces celebrar los errores de los niños, la maldad de los niños. Pero desde que nacemos, hermano, desde antes de nacer, si fuera posible, hay maldad en el corazón del hombre. Si hablamos de la voluntad, hemos hablado del intelecto, de los sentimientos. Si hablamos de la voluntad, esa voluntad, hermano, es controlada también por el príncipe de este mundo. Efesios 2, del 2 al 3. Veámoslo en pantalla. Efesios 2, del 2 al 3. La voluntad es controlada por el príncipe de este mundo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La voluntad también es controlada por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, hermano. Controla las emociones.
controla las emociones. Yo les decía el domingo pasado, y lo repito ahora, hermanos, las emociones son más importantes de lo que usted se puede imaginar. Hace algunas décadas ya empezaron a hablar sobre las inteligencias múltiples. Howard Gardner habló de ese tema. De ahí también Daniel Goleman empezó a hablar, acuñó el término inteligencia emocional. Y hoy se sabe, hermano, que la inteligencia emocional es tan o más importante que la inteligencia racional. Y por cierto, hoy día hay una tendencia hacia el liderazgo emocional. De hecho, hay un autor que escribe un libro que se llama de esa manera: El líder emocional, el liderazgo emocional. Las emociones son importantes, hermano. Y si las emociones son controladas por el príncipe de este mundo y la voluntad es controlada por el príncipe de este mundo, pues tiene control absoluto sobre nosotros, hermano. Si hablamos del cuerpo, porque hemos hablado del alma, si hablamos del cuerpo, hermanos, en Lucas 11, del 34 al 36, el Señor habló del cuerpo como algo que está lleno de tinieblas. Lucas 11, del 34 al 36, ahí lo tiene en pantalla. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Versículo 36. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermanos, el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Es decir, mire qué interesante, porque no dice que el ojo es la ventana del cuerpo, dice que el ojo es la lámpara, y la lámpara alumbra hacia afuera. El Señor estaba hablando, hermanos, lo dijo en un contexto en particular. Estaba hablando de los ojos altivos, de la gente que mira con desprecio a los demás. Hermanos, los ojos son la luz, son la lámpara del cuerpo. Pero ¿qué sale de nuestros ojos? ¿Tinieblas o sale luz? Dice el Señor, mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. No te confundas. No pienses que tú estás en luz y que alumbras. Tu mirada está llena de tinieblas. Así es que el cuerpo puede estar lleno de tinieblas, hermano. El hombre sin Dios es controlado absolutamente por el príncipe de este mundo. Ya vimos que su mente está entenebrecida, sus sentimientos están entenebrecidos, su voluntad también es gobernada por el príncipe de las potestades del aire, anda siguiendo la corriente de este mundo y no haciendo sus propios, no tomando decisiones racionales como piensan. Y si hablamos del cuerpo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tinieblas. Además, hemos hablado del alma, del cuerpo, pero también el espíritu, hermano, del hombre sin Dios. Está muerto. Está dominado por el pecado y por eso es que no percibe las cosas espirituales. Primero los Corintios 2:14. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Primero los Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ahí está, miren, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no tiene la capacidad de entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, hermano, el hombre sin Dios, no tiene la capacidad de percibir las cosas del Espíritu. Para él son locura. Para él son locura. Por eso es que la gente sin Dios, hermano, se burla. Y usted no se enoje, no se moleste, entienda, hermano, por favor, que esta persona no ha nacido de nuevo y no ve las cosas como nosotros las vemos.
Hay gente que se burla, hay gente que dice, a mí me han preguntado, gente inconversa, mire, me dice, y todos los domingos se reúnen y no se aburren, y que les prohíben, pues que los castigan si no se... No, nadie me castiga, nadie me obliga, es mi deseo servirle al Señor. Pues sí, pero ¿no le parece que es demasiado fanatismo? El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque esas cosas se disciernen espiritualmente. Y como el apóstol Pedro lo dice, hermano, que estábamos muertos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, hermano. Y Él le dio vida. Él nos dio vida. Él nos transmitió su vida, hermano, cuando vinimos a Él, llamados por Él, por supuesto. Así que un segundo punto importante para esta mañana es que el pecado controla a todo ser humano. Lo primero decíamos que el hombre sin Cristo no está enfermo, está muerto en delitos y pecados. Y lo segundo que hemos dicho es que el pecado controla a todo el ser de una persona sin Cristo. Y un punto más que quiero abordar esta mañana. El hombre no tiene la capacidad por sí solo de buscar a Dios. Y entonces, ¿cómo que una persona cree? Mire, como estamos hablando de las doctrinas de la gracia, hasta la fe para creer es un regalo de Dios. Vamos a empezar a meternos despacito en estos temas. La primera afirmación que quiero hacer respecto a este tema, porque estoy hablando de que creer en Cristo es un regalo de la gracia y no un logro humano. Es un regalo de gracia y no un logro humano. No es que yo lo logré, no es que me cansé y al fin decidí aceptar a Jesucristo. No es que lo reflexioné y lo medité. No, es que yo no tenía la capacidad, mi mente estaba entenebrecida, mis sentimientos llenos de tinieblas, mi voluntad sometida al príncipe de este mundo, mi cuerpo lleno de tinieblas, mi espíritu muerto y no tenía la capacidad de discernir. Era enemigo de Dios, hermano, era enemigo de Dios. El apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y nosotros éramos amigos del mundo. Entonces, voy a hacer una primera afirmación y le voy a ir dando respaldo bíblico. La primera afirmación para poder sustentar esto de que creer es un regalo de gracia y no un logro humano es que nadie, hermanos, nadie viene a Cristo sin ser traído por el Padre. Oiga bien, nadie viene a Cristo si el Padre no lo lleva. Es un regalo de Dios. Usted no puede ir por su propia cuenta. Usted va a ir a Cristo si el Padre lo lleva. Veamos la cita, Juan 6:44. Juan habla bastante de esto y varias veces aparece en el Evangelio de Juan esa misma afirmación. Juan 6:44, ahí lo tiene. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Lo voy a leer de nuevo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire, la primera afirmación importante es esa. Ya hemos dicho que creer es un regalo de gracia y no un logro humano. Nadie, hermano, nadie tiene la capacidad de ir por su propia cuenta a Jesús. Uno llega a Jesús cuando el Padre en su gracia le lleva. Cuando el Padre en su gracia le lleva. Usted tendrá un montón de dudas ahorita, pero conforme vayamos avanzando en los temas, hermano, espero en Dios que el Señor traiga revelación a su corazón y podamos tener una mejor idea del regalo de la gracia. Una segunda afirmación para poder
respaldar esto que hemos dicho, que creer en Cristo es un regalo de gracia y no un logro humano, es que nadie se arrepiente, hermano. Nadie se arrepiente sin que Dios se lo conceda. Nadie se arrepiente. El arrepentimiento no es un resultado de su carne, no es un resultado de su esfuerzo, no es un resultado suyo, pues, porque la palabra metanoía significa un cambio de mentalidad. Hermanos, el apóstol Pablo dice a los corintios que ahora tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo no la puede producir usted. Pero veamos que literalmente el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es Dios quien le concede a las personas que se arrepientan. Segunda Timoteo 2:25. Segunda Timoteo 2:25. Veámoslo en pantalla. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda. El apóstol Pablo está hablando, hermano, de los requisitos para ser obispo. La palabra obispo, dicho sea de paso, es una palabra griega, la palabra episcopos, es una palabra compuesta. Epi significa sobre y scopos significa ver. Un obispo es un sobreveedor, o dicho de otra manera, un supervisor. Eso significa obispo. Supervisor no significa otra cosa. Cuando usted oye hablar de obispos, está hablando de supervisores de la obra del Señor. Pues bueno, Pablo está hablando de los requisitos para ser anciano y para ser obispo. Y le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es decir, que ninguna persona se arrepiente sin que Dios se lo conceda. La tercera afirmación que quiero hacer para respaldar la idea de que la gracia, de que el creer en Cristo es un regalo de gracia, es que creer en Cristo es una concesión de Dios. Dios es quien le concede a una persona creer. Veamos cómo lo dice Pablo a los Filipenses 1:29. Creer en Cristo es una concesión de Dios. Ahí lo tiene en pantalla. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, Dios es el que nos concede creer. Por eso es que cuando tenemos familiares inconversos, tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar para que Dios le conceda arrepentimiento, para que Dios también le conceda que crea en Jesucristo. Una cuarta afirmación para respaldar eso de que creer en Dios es un regalo de gracia y no un logro humano, es que la salvación es por gracia. Efesios 2:8 lo dice claramente. Efesios 2:8. Veámoslo en pantalla. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, miren. Esto no es que nosotros lo produzcamos, pues es don, es decir, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto se refiere a la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Es por fe, pero esa fe es un don de Dios. Aún la fe para creer se la regala a Dios. Nosotros no podemos producir fe para ser salvos. No la podemos producir. Así que la salvación es por gracia. Una quinta afirmación para respaldar la idea de que creer en Dios, creer en Cristo,
es un regalo de gracia y no un logro humano, es que el nuevo nacimiento no es por voluntad humana. Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18 lo dice claramente, hermano. Ya se los había citado, pero vale la pena que lo leamos. Juan 1:18 está hablando, hermanos, de que los hijos de Dios no son el resultado del esfuerzo humano. Juan 1:18, ahí lo tiene en pantalla. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos el versículo 14. Juan 1:14. Veamos desde el 11, del 11 al 14. Juan 1, del 11 al 14. Juan 1, del 11 al 14. Dice ahí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Juan habla mucho de la gracia y dice que de su gracia bebemos todos, hermano. El versículo 13 es el clave para la afirmación que acabo de hacer. El nuevo nacimiento, hermanos, no es el resultado del esfuerzo humano, sino que es un regalo del Señor. Una última afirmación, una sexta afirmación sobre esa, para respaldar eso que he dicho, que creer en Cristo es un regalo de gracia y no el resultado del esfuerzo humano, lo encontramos en Juan 15:16. Es Jesús quien escoge a sus discípulos y no al revés. Juan 15:16. Mire qué impresionante eso, ¿no? Tal vez usted lo había leído, no sé si se había fijado en este detalle, pero él está hablando con sus discípulos y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Repito la primera frase, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, el hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios, no tiene la capacidad de elegir a Jesucristo. Por eso es que el Señor en su gracia nos escogió. Lo vil del mundo escogió Dios. Por eso es que el Señor a los creyentes les llama los escogidos. En Mateo 24 dice que si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, dice. La Escritura usa mucho ese término, los escogidos. ¿Y cuál es la base con la que Él escogió? Su gracia, hermano, su soberanía. Por eso nuestro punto de partida fue el tema de la soberanía. Sus decisiones son soberanas. Él no le rinde cuentas a nadie, ni le pide parecer a nadie. Sus decisiones son perfectas y son correctas. Así que es Jesús quien escoge a sus discípulos y no al revés. Él nos escogió por pura gracia y por pura misericordia. Quiero concluir entonces con el tema de la incapacidad del hombre para salvarse. Y quiero retomar algunas de las ideas que mencionamos el domingo pasado. Quiero mencionar 6 conclusiones. La primera es que el hombre natural es incapaz de buscar a Dios y de entregarse a Jesucristo. Solo la gracia puede atraerlo a Jesús. Número 2. El pecado original pasó a toda la humanidad y afectó a todo el ser de cada persona.
Número 3, el hombre natural es incapaz de usar su libre albedrío para escoger a Jesucristo. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Número 4, el hombre natural está muerto, no enfermo, y por tanto es incapaz de escoger la vida. Número 5, el pecado controla todo el ser del hombre natural. Y número 6, creer en Cristo es un regalo de gracia y no un logro humano. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu bondad y tu misericordia, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Y por ese regalo inmerecido, nos escogiste un día. Por ese regalo inmerecido, el Padre nos guía hacia ti, Señor, porque ninguno puede venir a ti si el Padre no le trajera. Nadie te puede llamar Señor si no es por el Espíritu. Así decía el apóstol Pablo a los Corintios. Padre, gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque elegiste lo vil para avergonzar a los sabios, a fin de que ninguno se jacte en tu presencia. Ayúdanos a entender esto y a vivir agradecidos, Señor, por la elección inmerecida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora le hablo a usted, amigo, amiga, que nos sintoniza, tal vez por primera vez, tal vez ya nos ha sintonizado antes. Y usted ha sentido que esta mañana Dios ha hablado a su corazón, que el mensaje ha sido para usted. Quiero decirle que es la gracia de Dios, es Dios llevándole a los pies de Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Eso dijo Jesús y lo dice varias veces. Yo quiero invitarle a que esta mañana rinda su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso dice el Señor. Rinda su corazón al Señor. Dígale de esta manera: Padre Celestial, reconozco delante de ti que soy pecador, que no he vivido conforme a tus mandamientos, que he ofendido tu santidad y me arrepiento. Te pido perdón. Te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo y perdones todos mis pecados, que me guíes con tu Espíritu Santo hacia la verdad. Doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, por cuya palabra existen todas las cosas, por cuyo decreto subsiste y existe todo lo creado. Creo que Él no está muerto, que Él resucitó y vive y permanece para siempre. Yo lo recibo hoy en mi corazón como el Señor de mi vida y clamo para que envíes a tu Espíritu Santo y hagas de mi cuerpo tu templo. Guíame hacia la verdad, lléname de tu luz. Te lo pido todo creyendo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que tengan una bendecida semana. Que la gracia del Señor sea abundante en sus corazones. Y mañana, que se celebra el Día de las Madres, denle un buen abrazo a los que tienen todavía la dicha de tener viva a su mamá, a su abuelita, a su esposa que es mamá. A todas las madrecitas que pueda saludar, salúdenla
Yo bendigo a las mamás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.